Eh, Hola. eh, que yo recuerde, bueno, tal vez el año pasado en el laboratorio, nunca había asesorado o no recuerdo haber asesorado un proyecto un domingo, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, me parece muy interesante que estemos hoy todos tan comprometidos, siendo domingo que no es domingo, porque es el laboratorio. Entonces, y lo otro es que creo que de antemano quiero realmente, de verdad que, de verdad, de antemano quiero felicitarlos porque siento que si yo fuera Alejandro o fuera cualquiera de ustedes, pues me sentiría muy privilegiado tener tantos colegas, cineastas, directores, que tengan una mirada sobre mi historia. Eso quiere decir de que estamos acá de alguna manera para interpretarla y sé que para la mayoría de ustedes es posible que la interpretación del guión o de cualquier guión que ustedes lean, pues tiene como algo muy fuerte, muy interesante, es que es mirada de directores. O alguien leyó el guión sin pensar qué haría. Pues quiero, como, sí, porque uno se pone en la lectura y es inevitable que uno esté dirigiendo la lectura también, queriendo decir cómo lo haría. Entonces creo que hoy lo que yo propongo es, para los que no tienen, es decir, que no me tocó asesorarlos, pero para los que ya he asesorado, entre ellos pues está Maggi y también está David, y es que yo normalmente antes de la asesoría suelo mandar como una especie de test. No sé si ya han comentado entre ustedes un test que yo mando. Entonces ese test a veces se convierte como una especie de provocación, digo yo, para que cada uno de ustedes reflexione en torno a como ciertos aspectos eh, que me gustaría que tratáramos después, y no vamos a hablar del test que ustedes no conocen, pero después solo los quiero compartir por si al final alguno de ustedes está interesado en tenerlo, sobre todo los que no van a tener asesoría conmigo, pero es una especie de análisis o diagnóstico del guión donde se recogen tres aspectos esenciales en esa interpretación del guión. Tiene que ver con la trama, tiene que ver con el personaje y tiene que ver con la estructura. Antes de empezar el análisis, quisiera preguntarle a Alejandro, ¿cómo te fue con el test, Alejandro? Si alcanzaste a verlo antes de estar acá? Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a los mexicanos que se desmañanaron conmigo, porque hoy son las 7 de la mañana. Em, pues me fue bastante bien con el test. Te lo mandé anoche por WhatsApp, pero ya era un poco noche, quizá no lo viste. Ujú. Me parece que, que es muy práctico. Les recomendaría a todos llenarlo, aunque también te puede asustar un poco. A mí algunas cosas me asustaron porque me di cuenta que tenía muchos problemas. Sí, ahora lo compartimos y lo miremos, pero claro, es que uno podría hacer la metáfora de que es como cuando tú vas al médico y vas a consultar y entonces empieza a ver ahí como una especie Sí, de exacto. preguntas que no te has hecho, pero yo creo que eso es lo interesante, eso es lo interesante. Bueno, voy a hacer primero una ronda de preguntas, y yo quiero que ustedes, antes de opinar sobre el guión o la primera impresión que tuvieron de lectores, que primero, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a Alejandro, por cosas que no le quedaron claras en el guión o como por qué él lo resolvió de esta manera o de otra. Mm, ¿cómo surgió en ti esta historia? Es decir, ¿en qué momento pensaste que esta situación de este niño Ujú. con esto que uno cree que es, bueno, aparentemente es algo que digamos, aparentemente no es muy común y no sé, ahora podemos hacer un listado de referencia a películas si ustedes conocen algunas, yo conozco algunas
pero de antemano te cuento esto. Hace un par de años, no sé si el año pasado o antepasado, en el laboratorio tuvimos también un guión que trabajaba este tema, mm, pero era como si ese bebé que nace en esta película ya fuese muy adulto. Entonces me pareció muy interesante porque quien había escrito el guión era un médico, casi que especialista en el tema, y lo trataba también de una manera muy interesante porque era un adulto, como de alguna manera cuestionándose y preguntándose si realmente la decisión que tomaron sus papás fuese la mejor, porque si decidieron que era un hombre, él se sentía que era una mujer. Entonces hay cosas que de pronto no son tan comunes o no son como tan, como te dijera, como tan reconocibles en cualquier espectador de entender el asunto, Ujú. ¿no? Pero entonces me pareció como interesante esto. Entonces sí, empezando, ¿cómo fue ese acercamiento a la historia? Bueno, aquí Mahler ya pone otra película que después vamos a hablar de ella como Ujú. referencia, que se llama El último verano de la Bollita. Ujú. Sí, bueno, conozco las dos que han puesto XXY y El último verano de la bollita. Me gusta mucho XXY, siento que, que el conflicto es muy similar al que viven los personajes de mi película, aunque si algo le criticaría a XXY es que para mi gusto personal es como muy densa, como que hay mucha intensidad. Y a veces siento que estos temas complicados quizá deben tratarse con un poco mayor de ligereza, no confundir ligereza con superficialidad. eh, Con fresa, como dicen ustedes. Ujú, sí, no confundir ligereza con fresez, sino más bien, pues tratar de normalizarlos y no tener una óptica como médica o más ajena. Y la verdad es que esta historia, siendo absolutamente sincero, me surge un poco como pensando en cuestiones de producción, porque me parece que es mi ópera prima, es mi primer largometraje, y quise escribir una historia que fuera sencilla de producir, que estuviera centrada en una pareja, que tuviera pocas locaciones, porque casi todo ocurre como en el departamento y en el hospital. Y luego doy con el tema de la intersexualidad, porque, bueno, yo soy gay y siempre que se habla del colectivo LGBTTIQ, como que siento que la letra I es la más incomprendida y la más invisibilizada. Y muchas veces cuando dices intersexualidad, hay gente que no sabe a lo que te refieres. Tienes que usar el término hermafrodita para que la gente diga, ah, claro, cuando un bebé nace con los dos sexos. Entonces, yo confieso que también era bastante ignorante en el tema y empiezo a investigar y me Ujú. doy cuenta que no es una condición poco común, que dice por ahí una organización norteamericana que 1 de cada 2.000 bebés nace con intersexualidad, lo cual me parece un montón. Y a pesar de que es frecuente, pues no es un tema del que se hable y en muchos países, incluido México, no hay una legislación que diga cómo proceder ante el nacimiento de un bebé con genitales ambiguos. Entonces, lo que generalmente se hace es que los doctores aconsejan a los padres asignarles un sexo quirúrgicamente. Y esto luego puede tener condiciones muy severas, porque son operaciones muy agresivas que generalmente se practican antes de que el bebé cumpla 1 año. Entonces ahora hay muchos activistas intersexuales que fueron intervenidos en los años 70, los años 80, y que debido a las consecuencias que tuvieron, ellos promueven que los niños intersexuales puedan crecer con sus genitales ambiguos, sobre todo porque está comprobado que pueden crecer sanos con estos genitales y que eventualmente se les involucre en la decisión sobre su sexo. Eh, pues a mí es un tema que me parece muy interesante, que me apasiona y que por otro lado me da la oportunidad de tocar temas que también me interesan mucho, como la identidad de género, los roles de género, etcétera. Ok, y bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, quisiera entonces también preguntarte cómo fue la construcción de esa pareja, Ujú. es decir, cómo llegaste.
a ir encarnando en ellos de esto que te interesa hablar. ¿Cómo fuiste llegando a este matrimonio o a esta pareja que Ujú, está en un promedio de edad que puede ser la tuya, ¿no es cierto? ujú. Bueno, originalmente había pensado que fuera una pareja muy fresa, como decimos en México, que porque fresa también es, muchas veces se identifica como con conservador. Entonces Ujú, pensaba que fuera como si una pareja de una clase social privilegiada, conservadora, em, que no tuvieran como ningún contacto con el mundo LGBT y que esto fuera como una bomba que les explota. Eh, y eso estaba así en el primer tratamiento, pero los personajes se sentían como muy acartonados y sobre todo yo los sentía como muy lejanos a mí. Entonces los fui trabajando, pues de hecho ella está como, el personaje de ella que se llama María está muy inspirado en una de mis mejores amigas. Es como que traté de hacerlos más cercanos a mí y de gente que, pues de mi generación que yo conozco, porque pensé que también en esa medida existiría la posibilidad de que una generación se identificara con ellos. ujú. Y eso que tú tienes al principio como de esa expectativa que se establece, es decir, tú instauras un poco la expectativa de que para Nicolás sea muy importante que sea niño. Ujú, Luego vemos también un poco cuando presentas pues a este otro personaje de Fernanda y está en el comienzo que estás presentando un poco como ese tema. ¿Es un asunto deliberado en tu historia o crees que eso refleja un poco también algo que veo yo que se va a desarrollar mucho dentro de la historia? Es como un machismo que hay ahí o ujú, que pareciera que desde lo cultural y se esté como también privilegiando que los bebés, pues, o sea, como que hay ese privilegio de que sean hombres, ujú. porque ahí estás instaurando de alguna manera ya un conflicto, o una Sí. diferencia entre ellos. Ujú. Sí, es deliberado. Yo creo que, y de hecho lo hablaba en mi primera asesoría con Ana Sanz, Sí. que quizá vale la pena, bueno, a mí me entusiasma explorar más el machismo de él y justamente creo que puede ser interesante porque él no está presentado como el típico macho, él está presentado como un chico joven, incluso hasta hipster, que tiene amigos gays y que, ¿no? Y que tiene una mujer Mm, muy dominante y él lo acepta, ¿no? Entonces, en la medida en que él se considera abierto y de pronto esta situación lo hace como enfrentarse a su propio machismo, creo que eso puede ser muy interesante. Y, y creo justamente que es una cosa que tenemos los hombres latinoamericanos muy internalizada, muy aprendida, o sea, como y por eso hablamos como de las nuevas masculinidades y de construirnos, porque ujú. incluso, te digo, o sea, yo siendo gay y viviendo con mi pareja y tal, muchas veces me autodescubro con pensamientos machistas o con actitudes machistas, entonces creo que ahí hay una reflexión que valdrá la pena explorar y profundizar más. Bueno, y es una pregunta un poco obvia, pero quisiera como reafirmarla contigo. ¿Tú crees que quién es el protagonista de esta historia? ¿Desde dónde piensas tú que quieres hacer el acento? A mí me gustaría que sean los dos, que la pareja sean protagonistas. La verdad es que me ha costado más trabajo él, porque yo siempre me he sentido más cercano a las mujeres. O sea, yo Ujú, crecí con una madre soltera, rodeado de tías, tengo más amigas que amigos, incluso leo más escritoras que ujú. escritores. Entonces, el personaje de él como que me ha costado más trabajo y creo que también ha sido interesante porque yo he descubrido mi propia heterofobia, como yo le llamo. Ajá. Este, que es como, sí, como que me aparto mucho de los hombres heterosexuales. Siempre ahora estoy rodeado de mujeres o de amigos gays. Y entonces como que entrarle a este personaje también ha sido descubrir eso, aceptar mis propios prejuicios. Sí, bueno, no, lo digo, lo pregunto porque es como hacerse la pregunta, ¿desde dónde tú estás sembrando el conflicto? Pues me interesa que sean los dos padres, que se rompe la expectativa que tienen. Y en ese Ujú, sentido, elegí la intersexualidad porque es un tema que me importa, pero creo que podría ser más universal. O sea, creo que cuando una pareja espera un bebé, pues tiene muchas expectativas y nunca se plantean que podrían nacer con un síndrome de Down o con un labio leporino, ¿no?
Entonces, por eso me gustaría intentar como abrir el abanico de la diversidad y ver cómo se plantea esta aceptación de los padres hacia los hijos desde una edad muy temprana, ¿no? Ok, bueno. Entonces, no sé si no hay más preguntas, quisiera entonces que empezáramos con una ronda de impresiones y veo yo que ya Mónica levantó la mano. Mónica está que se habla y me parece muy interesante. ¿Qué hora es en España ya, Mónica? ¿A las 3 de la tarde? Ya no estoy en Madrid, estoy en Ah, Río ¿ya de no estás en Janeiro. Madrid? ¿Estás dónde? Estoy en Río de Janeiro ahora. Oh, pero qué Me he trotamundos. escapado del estado de Empezaste el alarma. laboratorio en España y ahora estás en Río de Janeiro. ¿A qué hora No, volaste? llegué 2 días antes. Ah, ok, ok, bueno. Pero Alejandro, yo quería preguntarte una cosa, porque es así, hablas de la intersexualidad, pero en realidad para mí me ha dado la impresión que el tema de la película es la aceptación de los padres en relación a los hijos, ¿verdad? Porque como el protagonista no es el niño Sí. intersexual, o sea, él casi no Ujú. aparece, o niña, Ujú. o sea, casi que no es nada ali. Entonces yo no me pongo en la piel nunca del niño o de la niña, ¿no? Yo siempre, entonces te pregunto, ¿en realidad la película es sobre la aceptación de los padres en relación a los hijos que tienen? Sí, es correcto. Sí, en esa aceptación, pues me interesa tocar la intersexualidad. Ellos tienen que aceptar un bebé intersexual, pero como mencionaba, podría ser otra cosa. O sea, me gustaría como que el espectador pensara, ah, claro, podría ser un síndrome de Down o podría ser otra cosa. Pero tampoco, pero para mí en particular, pues no podría ser otra cosa porque es un tema que me interesa poner sobre la mesa. Pero como bien dices, si el protagonista son los padres, no el bebé. Y también esa es una cosa narrativa que me interesaba, que no sé qué tan lograda está, pero como ver dos personajes que su mundo se trastoca a partir de un personaje que, pues, que no habla, que nunca, que prácticamente no vemos, ¿no? Porque una parte de la película, pues ella está embarazada y la otra es un bebé chiquitito. Bueno, creo que que la historia le ha impresionado más no, no sé. Digo que le ha impresionado más a las mujeres que están que se hablan. Como no he mirado bien el chat, Santiago, ¿seguiría ahí, Bet? Claudia. Ok, Claudia. Hola Alejandro, Hola. pues a mí me gustó un montón leer tu guión. Me hizo, o sea, me ha pasado una cosa bien interesante leyendo los guiones que de momento a la que los empiezo a leer, me pregunto siempre en qué versión están, porque hay algunos que lo dicen, otros que no, y como que pues me voy en el viaje de la ruta por la que han pasado para llegar a las versiones que nosotros estamos leyendo. Eso no es una pregunta, pero es como que nada, que me pasó eso leyendo contigo porque había unas imágenes que me gustaron mucho. Y siento que se logra una cosa bien bonita de ese paralelismo que tú estás creando, como de estas imágenes que entran como en otro plano para contar una cuestión sensorial por el proceso por el que están pasando los papás. Lo aprecio muchísimo, siento que hay unas decisiones ahí bien Ujú. interesantes con los clichés de los colores, con esta cuestión como pues de este plano distinto que es como esa cosa sensorial. Siento Ujú. que le da un valor y una cosa bien interesante a tu peli. Dicho eso, sí sentí que en un momento dado hubo una que de momento me hizo pensar si verdaderamente a lo mejor estaba ya entrando en que era mucho, que fue específicamente la del X y Y, que se hundían como al agua, o sea, Sí. como que sentí que tal vez estaba de Ujú. más, Yeah. porque ya se lograba como otra cosa con las que ya sí habías usado. Este, yo aprecié un montón también que fuera una pareja que dentro de todo es aparentemente woke, pero tienen unos conflictos, o sea, como que toda esta situación les detona como unos conflictos bastante profundos. Yo siento que eso es como un logro que tiene la versión, o sea, lo que yo leí y lo aprecié muchísimo. Porque si ellos están, tú los estableces como que en el contexto de que ellos no son o sea, como sus amigos, que sí están Ujú. como que en un código bastante más superficial, fresita y como decimos acá en Puerto Rico, como mierda. Y entonces,
sí me gustó mucho pues la cuestión de como que cuando la cosa se puso complicada, entonces ellos se tienen que cuestionar a sí mismos sus propios prejuicios y sus propias luchas internas con estos temas. Aparte de eso, lo otro que te quería mencionar es que hubo dos cosas que sí me parecieron un poco estridentes, que fue la conversa que tuvieron con la familia, con la mamá de, olvidé su nombre, pero el personaje de la familia que los cita en el café para decirle no hagan esto. Fernanda, ¿es que se llama? No. Ella se llama Regina. Regina, perdóname, exacto. Pues ahí de momento sentí que entonces en el diálogo entraban como en una cosa muy explicativa y entendí que yo también, o sea, como que me dio la sensación también de que entraba también como en un código, en un tono más novelero, que como lo habías establecido previamente. Esa fue como que el única, o sea, como que escena de diálogo que a mí como que me chocó un poco en cuanto a tono. Y el final también sentí que estaba demasiado explicado. Como que siento que ya tú habías establecido como un código de estas imágenes como mucho más libre, en donde no necesariamente te estabas llevando al público por una ruta donde, o sea, que como que era más abierta a la interpretación. Y pues como que no me hizo falta para nada el cuestionamiento de los papás al final, porque eso es una cosa que ellos vienen teniendo durante toda la película, y yo siento Claro. que eso se cuenta muchísimo más con la imagen final que tiene. Sí. O con una cosa que cierre la cuestión de lo de estas imágenes paralelas que están sucediendo. Ok, Perdón, ¿qué Claudia, ibas a decir? no, que quería preguntarte un término para que lo amplíen, ¿no? Porque se puede integrar al vocabulario de Latinoamérica. ¿Qué llamas tú novelero? ¿Melodrama? ¿O que se da demasiada información a través de los diálogos en el momento de esa escena? Pero puede ser interesante ese término, novelero. ¿Qué llamas tú novelero? Sí, porque ojo, tuve cautela con no decir melodramático por respeto a mi compañero caribeño que tiene una película que usa ese nombre y él se apropia de eso. Porque no era una cuestión a mí me encanta el melodrama. Sí, a mí también, yo soy fan del melodrama. Por eso, entonces no quiero No, utilizarlo pero como lo que es algo entendemos, lo malo. entendemos. Novelero es Betty la Fea. Sí, pero con respeto, no que estés en Novela Betty la mexicana o colombiana. correcto. No que esté en código Betty la Fea, pero sí lo sentí un poco demasiado Explicativo. machacado y explicativo y como que eso, o sea, como un poco demasiado intenso en ese sentido. Sí, sí, sí. Aparte de eso, pues lo que te mencioné del final, y entonces me hizo pensar en una película que vi no hace tanto, que también te habla de esta relación de una persona que le habla a la pintura y tiene como esa cuestión de la mirada pictórica con el trabajo y con las imágenes que estaba pregando, que no tiene que ver con la película que tú estás haciendo per se, pero por alguna razón me acordó, que es la de Portrait of a Lady on Fire, Ah, ok, ok. que es una belleza de película, que es de este amor de estas dos mujeres también, pero que una de ellas es pintora, entonces como que tiene esa cuestión de la mirada, de ella canalizar su proceso a través de la pintura, que siento que debes ver. Eh, no, yo pues quiero decir, opinar de que en cierto sentido ningún género es bueno o malo por sí mismo. Yo creo que es también, pues, cómo lo utilices, ¿no es cierto? Es decir, cómo tú te expreses a través de ese género sin pensar de que ya entonces el hecho que digas melodrama no quiere decir de que, bueno, está Douglas Sirk, que es un extraordinario director, que uno podría decir que es el maestro del melodrama, y uno podría encontrar un director tan prolífico como Fassbinder, ¿no? Pero entonces eso sí nos va a llevar vamos a ver en las otras opiniones, algo que yo podría separar un poco de lo que está inmerso en el guión, que tiene que ver cómo tú estás proponiendo esa representación de esas situaciones dramáticas que están ahí. Y es un poco algo ya más personal que tiene que ver con tu estilo. Es decir, qué película se refleja en la manera como tú presentas a estos personajes y esta relación de personajes.
Entonces yo creo que es un tema que ahora vamos a tratar más adelante o a lo mejor en las intervenciones que siguen pueden también de alguna manera Rápido, ¿puede ser llegar a algo eso. cortito? Sí, Chiquitito. Que no chiquito. entendí bien, sí, que no entendí bien quién era Toño, el niño que sale como más cerca del final. No me quedó claro quién era él. Y por Ah, qué, o sea, si era que lo estabas usando como un recurso para decir que, o sea, que para decirle al papá como, los niños son candela, así que prepárate. Ajá, eso, No sé sí. si era para eso, ¿sí? Sí, sí, es Ok. un poco eso. Y esa escena como que entró muy al final de este es el tratamiento 3. Y como que en alguna plática con alguien me decía que todo se resolvía muy fácil, que ellos tomaban la decisión muy fácil y que no era o sea, que iba a estar cabrón, ¿no? Entonces justamente me decían, no, pues los niños, entonces era como buscar poner una situación en donde ellos se dieran cuenta, ¿no? Pues, que no está fácil. Jacqueline. Bueno, buenos días a todos. Y Alejandro, buenos días. Primero que todo, felicitarte por tu proyecto. No mucha gente se atreve a escribir esos temas. Y pues segundo, quiero es solamente recomendarte un documental, no sé si te lo viste, se llama, lo que pasa es que está en inglés y se llama Race Without Gender. Es de Suecia. ¿Qué? Bueno, Criado sin género, pero entonces lo vas a encontrar solamente en inglés. Es Raised Without Gender. Es súper genial, o sea, te va a dar un montón de ideas específicamente para esto. Ahí lo que pasa es que dejan los chicos que decidan, o sea, yo era estudiando en la universidad y estábamos estudiando educación y cómo educar a los niños sin género. Entonces, los chicos son los que escogen desde muy pequeñitos, ellos escogen el sexo, pues qué quieren ser, cómo se quieren vestir, cómo quieren actuar, y en vez de mamá y papá, dicen mapa. Entonces, ellos lo llaman mapa. Hola mapa, buenos días mapa, mapa. Y todo en la casa es adaptado para este ambiente, o sea, para que los niños crezcan en este ambiente. Es súper, te va a ayudar mucho y te lo quería recomendar. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Santiago. Ibe. Sí. Hola chicos. Hola. Alejandro, me gustó mucho tu guión, me llegó mucho, ¿no? Desde un punto de vista que, bueno, yo tengo una hija y me identifiqué un poquito con María, entonces quería hablarte un poquito de este personaje, en el sentido de cuando yo estaba embarazada, yo sabía desde el primer día que me enteré que iba a tener una hija. No sé por qué, ¿no? Yo me había soñado, yo dije voy a tener una niña. Entonces ahí a mí me surgió un conflicto que te lo comparto porque siento que María tiene un conflicto y todas las mujeres podemos tener este conflicto de que yo decía, es que no puedo identificar que voy a tener una niña porque puede que sea niño. Y se me pasó por la cabeza que podía ser así, ¿no? O sea, yo soy ignorante en el tema, pero me pasó. Entonces yo decía como madre, ¿cómo tengo que aceptar esta situación? ¿No? Entonces, desde el inicio, desde que era una pequeña niña en mi barriga, yo sentía eso. Entonces, en todo tu guión, tú me doy cuenta que lo más importante es para los padres qué va a sentir el niño. Pero siento que la comunicación, porque para mí era fundamental, yo cuando estaba embarazada le hablaba a mi hija y le decía, ay, y si eres niño, y si no, he tenido ese conflicto, entonces le conversaba y yo trataba de que me dé como unas señales, no sé si era una locura, ¿no? Pero es una cosa que siento que la relación de la madre tiene que ser bien importante con el bebé antes de que nazca. Era simple eso que quería aportarte, que me parece bien importante porque podría dar un aporte. Sí, mil gracias, Ibe. Pero eso que dices es muy importante para que Sí. analicemos ahora realmente dónde está el conflicto. Es decir, cómo se siembra el conflicto. Y cuando yo te preguntaba un poco quién era el protagonista, es porque probablemente es muy importante
Es decir, cómo siembras el conflicto y cómo está establecido si hay algún punto de vista. Pero me parece muy, muy interesante lo que dice Ivette porque como que entra, esa interpretación de Ivette es muy interesante porque como que podría entrar a la película en otro terreno, en otro punto de vista, que no esté solamente ahí como en la superficie, sino que es también, es decir, cómo hacer creíble y verosímil sin sobreintencionar las expectativas que pueden tener ellos con el sexo del bebé, ¿no? Sí, de Por- hecho, a mí yo sí, la sentía a María un poco más protagonista. Yo decía, tal vez, o sea, tenía claro que eran los dos, pero yo me sí. identificaba con ella y sentía que por ahí iba el tema, ¿no? Porque, no sé, así sentí. No, pero ese es un buen ejercicio. A mí me parece que a veces uno puede hacer este ejercicio de hacer la lectura del guión eh, como probablemente se pueden enfrentar en el futuro. Es decir, es como hacer una relectura del guión como estableciendo puntos de vista. A ver, ¿qué quiero decir? Si tú vas a interpretar a María, es como cuando ustedes se han enfrentado a esa experiencia de los actores. Probablemente la actriz va a siempre focalizar y va a hacer una lectura atravesada por María, como de pronto lo que pudo haber hecho Ivette. Entonces, a veces es interesante hacer esa revisión de principio a final del guión desde el punto de vista de los personajes. Por ejemplo, si algunos de ustedes si utilizan esa herramienta del Final Draft o de estos software que a veces uno le puede preguntar al Final Draft, bueno, ¿en cuántas escenas aparece María y con quién es que más interactúa? Es un poco también, no solamente ese desglose técnico, sino que es un poco decir, bueno, cómo está evolucionando y cómo está evolucionando y cómo estoy tratando este personaje. Entonces, me parece interesante esa lectura porque eso permite ver consciente o inconscientemente tú dónde estás poniendo el acento. Si el acento está en Nicolás o en María. Pero bueno, escuchemos otras opiniones. Maggie. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, Alejandro, mira, te voy a decir que yo me demoré en leer tu guión, no lo había leído, disculpa, lo leí ayer, ¿no? Pero mejor, ¿sabes por qué? Porque yo ya había escuchado lo que tú nos contaste ayer de que había sufrido bullying, ¿no? Por ser gay. Y nada, yo te agradezco que en verdad cuentes esta historia, ¿no? Desde tu mirada como realizador, ¿no? Esa mirada muy tuya, te agradezco, o sea, es muy necesario. Bueno, después a mí me pasó que como que me pregunté muchas cosas sobre esto de la medicina, porque antes de dedicarme al cine, tengo un pasado médico, estudié unos años medicina, entonces, claro, no pude como ser ajena a también como a recordar esto de la genética, la bioquímica, que se ve muy así, estos temas de estos problemas genéticos, ¿no? Que se plantean al inicio. Y entonces, bueno, a mí me gusta tu postura ante esto, cómo presentas a estos médicos, eh, como también está como este contraste de esta medicina como conservadora, ¿no? Como que lo ven a Juli, ¿no? O sea, sí o sí lo ven como órganos sexuales. Niña, niño, ¿no? Y no va mucho por ese lado, ¿no? Y tu postura en ese sentido me gusta bastante. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Te pregunto a ti si has pensado, ¿no? En esto, incluir como este contraste entre la medicina más conservadora y la medicina con un poquito más de perspectiva de género, ¿no? Que lo hay, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar así rápido es el tema del aborto, ¿no? Hay como una pugna ahí entre los médicos que son pro vidas, conservadores, y los otros médicos que, bueno, sí, apoyan la causa, han encontrado muchas cosas sobre el tema del cuerpo de las mujeres y lo psicológico, ¿no? Entonces, eso te preguntaría. Y
Y después, ahorita que en un momento escuché algo de que hacia el final es como que mencionaste algo que ellos toman como una situación fácil o como irse por lo fácil, algo así, ¿no? Eh, para mí no se van por lo fácil. O sea, estos dos padres son muy valientes. O sea, la verdad que se fueron por la decisión más difícil, ¿no? Y son muy valientes. Bueno, eso, como para sumar. Muchas gracias, Maggie. Sí, la verdad es que otro punto de vista médico no lo había pensado, pero creo que es muy buena idea. Sí, porque me da un poco de miedo que se sienta como una antagonista acartonado, ¿no? Sí, y creo que esto le puede dar profundidad, ver que hay otros Claro, puntos de porque vista dentro de lo médico. casi en el final, en el último chequeo con el endocrinólogo, ¿no? Ahí como que yo me ponía a pensar, ¿y qué tal si ese médico, médica, ¿no? Tiene esta visión con más perspectiva de género, ¿no? O sea, no lo va a ver, o sea, sí, no va a ver a Juli como un niño o niña, ¿no? Sino como un individuo, ¿no? Como, no sé, la va a tratar diferente o tratarlo, ¿no? Distinto, ¿no? Bueno, eso. José Antonio. Hola, ¿cómo están? Buen día, feliz domingo. Yo tenía como unos comentarios y una pregunta. Lo primero es que, bueno, disfruté tu guión, lo disfruté, me parece que tienes unos personajes chéveres, buenos, me los creo, me creo sus relaciones, me creo las relaciones de la familia, relaciones con los padres, me parece que es algo que está logrado, que es muy bonito, ¿no? Me gusta que plantees como ese objetivo, porque una de las cosas que me pasó cuando lo leí era, oye, me llama la atención, ni ni para bien ni para mal, pero me llama la atención que esta película que toque unos temas que son como más densos, a veces uno siente que está en un código casi que de comedia romántica en algunos pasajes, ¿no? Un poco las relaciones de la pareja y los círculos de los amigos. Y me complace oírte que tienes tu objetivo muy claro, que es más bien normalizarlo y que tienes como una búsqueda allí. Eso también me gusta. Yo siento, y para decirte la pregunta, que obviamente todos amamos nuestros guiones, locamente, ciegamente muchas veces, pero que al final uno los mandó al laboratorio porque siente que que hay cosas que no nos terminan de convencer, que tienen algunas debilidades. Yo siento que este guión, si lo veo así como un boceto, pues tiene personajes que me interesan, creo que todo está allí, que es cuestión de ajustar una cosa u otra. Por lo menos en mi caso yo siento que hay resoluciones que pueden ser un poco fáciles, ¿no? Que quizás hay que radicalizar conflicto, establecer bien el conflicto, el punto de vista, radicalizar un poco el conflicto y buscar algunas soluciones que sean más de situaciones y como menos, como que caen, ¿no? El ejemplo clásico allí es, hay cosas que se resuelven con llamadas y a mí eso me perturbaba un poco. Pero entendiendo que amas tu guión y entendiendo que al mismo tiempo es un boceto, me gustaría que compartieras con nosotros cuáles son esas dudas que tú tienes ahorita con tu historia. Gracias. Muchas gracias. Pues tengo muchas dudas y ahorita no lo amo tanto, la verdad. Pero, o sea, me sirvió como me he distanciado de él. Este tratamiento lo terminé hace un par de meses, me fui a trabajar otras cosas y también tengo que decir que me sirvió mucho leer sus guiones, porque nos decía por ahí una asesora, creo que Yolanda, que son espejos menos dolorosos. Entonces yo leía los guiones de los demás y pensaba, esto funciona y se parece a lo mío, o esto no funciona y yo estoy teniendo ese mismo problema. Entonces el ejercicio que hice, que se los recomiendo, es dejar el mío hasta el final. O sea, leerlos de todos, claro, y leer el mío al final. Y pensé, voy a leerlo como si fuera el guión de un compañero y tratar de ser las notas con el objetivo de aportar, pero como si fuera de alguien más. Y fue un ejercicio muy positivo. Ahorita tengo muchas dudas, sinceramente.
Bueno, O sea, ahora, si quieres, ahora hablamos de esas dudas, sí, pero creo que es que Mónica está opinando unas sí, y cosas muy cosas interesantes. interesantes. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no hablar Mónica? Porque creo que Sí. eso puede ser una cosa clave para cosas que también puedo coincidir contigo, pero me parece interesante que las digas. Y justo, Ale, te había preguntado sobre el tema para estar segura, ¿no? Si el Ujú. tema era la Sí, aceptación. Me has dicho que sí, ¿no? En realidad no es ser gay, no es ser intersexual. El tema es la aceptación, ¿no? Que los padres acepten Ujú. al niño. Y Sí, entonces, perdón a que raíz te de... interrumpa. Sí, Es que sí, sí es la aceptación, pero sí es también ser intersexual, porque no sería lo mismo si su bebé incluso hubiera nacido con un síndrome de Down. O sea, hay cosas que son más fáciles de aceptar que otras, y eso tiene que ver con los prejuicios o las pero ideas entonces esos preconcebidas. prejuicios tienen que, para mí, para que tú Sí. sientas los prejuicios en lugar de intelectualizarlos, alguno de los protagonistas tiene que pasar por una experiencia similar del bebé o algo así, Sí, porque si no, totalmente. yo como espectadora voy a verlo de manera intelectual, pero no me voy a poner en el lugar del protagonista y sentirlo, ¿no? Ya que claro. el niño es tan pequeño y no interactúa, de alguna manera creo que uno de los padres podría intentar, a raíz de que tenga la noticia de que su bebé es intersexual, que eso le avale e intente sentir algo del estilo. Y por otro lado, yo con el tema de la aceptación en la cabeza, ¿no? Lo que pensé fue que quizás uno de los padres tiene problema de ser aceptado por sus propios padres, no en relación al bebé, pero en Ujú, relación a algo de él, porque eso le puede hacer cambiar y entender ujú, el problema que su hijo pasaría, el problema de ser aceptado. ujú. No, yo solo estoy intentando salir del plano intelectual de las ideas y entrar en el Claro. plano emocional de que haga un conflicto que me enseñe qué es lo que ese bebé va a pasar, porque si no, yo, por ejemplo, no soy madre de seres humanos. Soy madre de 2 gatitos que tienen los 7 pecados capitales y les acepto así y les adoro. Entonces, Aquí está mi gato presionándome para que lo acompañe a comer. No sé si te pasa lo mismo. mi gato me presiona para que deje el ordenador y vaya a jugar con él. Ujú. Pero no siendo madre, entonces la gran dificultad que yo tenía es, joder, ¿qué me importa tener un hijo intersexual si yo no tengo ni hijos? ¿Cómo voy a hacer para meterme emocionalmente en la historia? Y a raíz de ahí fue que pensé, a lo mejor si un protagonista pasa por una situación semejante, yo entendería, ¿no? Cómo es meterme en su piel y pasar por aquel problema. Es que yo creo que estás diciendo una cosa que es muy interesante, que me gustaría revisar en esta versión del guión, y es que tiene que ver mejor dicho, tiene que ver en qué plano está el conflicto. Si el plano del conflicto está más como tú dices, en lo racional o en lo emocional. Porque digamos, es que una situación es decir, el conflicto no es una cosa que exista por sí misma, no es algo es decir, en este momento en este momento la humanidad se está enfrentando a un conflicto que hace que nosotros no nos podamos abrazar y estar acá todos reunidos, ¿no es cierto? Pero ustedes se dan cuenta que la manera como se maneja ese conflicto de la humanidad que se llama COVID, y lo que en el fondo pone en evidencia es como esa conciencia de la muerte. Entonces, en este caso, es muy interesante revisar tú cómo, es decir, qué es lo que realmente, y en eso me parece interesante lo que dice Mónica, es decir, qué es lo que a ellos les conflictúa? El conflicto viene de adentro, el conflicto viene de un pensamiento, por eso yo te preguntaba que qué tan fuerte era que se predomina, o el conflicto es la interacción con cada una de sus familias y con lo que significa en el ámbito de lo social enfrentarse a esa situación. Y creo que coincide un poco en eso que dice Mónica, que me parece muy interesante, que es que qué tanto esa situación los pone a ellos en conflicto y hasta dónde tú los quieres llevar a esa situación en conflicto. Porque en el fondo es como
Mejor dicho, a mí la sensación que me dio la lectura del guión, y no sé si coincidimos en eso, es que creo que está demasiado sobreintencionado, algo que probablemente no tengan otros guiones. Tú tienes muy claro el tema y tienes muy claro de qué hablar, ¿no es cierto? De hecho, pues hay como esa inspiración reveladora ahí. Sino que ahora lo que sería interesante analizar es tú cómo estás tratando ese tema. Si ese tema lo estás poniendo como algo que está más externo, en el sentido de, ay, sí, un bebé, cuando presentas a Fernanda esa seguridad de bebé. Ahora me parece interesante la lectura que dice y ve cómo hacen, es decir, el conflicto es que Nicolás quería un niño y ellos estaban predestinados en su conciencia a que fuese un niño, o realmente a ellos, ¿qué es lo que, en el fondo, qué es lo que les conflictúa? ¿Qué es lo que les conflictúa? Yo creo que sería muy interesante revisar ese conflicto, ¿no es cierto? Que lo que puede acentuar es, si tú estableces un punto de vista, porque le estás dando un rasgo de carácter a un Nicolás que pareciera que fuese un obsesivo, que se impone deliberadamente ese deseo de que sea un niño, y pareciera que eso es lo que le conflictúa, ¿no? No la decisión de enfrentarse a ese hecho, a esa situación física. Ahora, es entendible, y aquí también es el reto, es que es decir, es un tipo de situación tan extraordinaria que ellos viven que probablemente se resuelva fácil, como da la sensación que está en el guión. Pero pero puede ser que de alguna manera, es decir, esta pareja que tan, como tú la presentas, esta pareja que tanto se puede conflictuar, no por situaciones externas o por la presión del médico o por la expresión, sino que tanto se puede conflictar porque cada uno piense distinto. Y lo que se ponga en juego es ese pensamiento. Es decir, ¿qué piensa Mónica y qué piensa Nicolás cuando se enfrentan a eso? Que no sea una cosa como que está desde afuera, sino como desde cada uno. Porque yo creo que eso acentuaría un poco también lo que de pronto está pidiendo Mónica, que Mónica está pidiendo que no se, que a través del diálogo no se intelectualice tanto el problema, sino que de alguna manera es ver qué tanto les afecta a Nicolás o a María emocionalmente a lo que se están enfrentando. No sé si está claro lo que quiero decir. Sí, sí me resuena. Y también me resuena lo que dice Mónica, me parece muy interesante. Y ya lo había pensado por ahí, porque Nicolás es hijo de madre soltera, ¿no? Yo también. Entonces creces ahí como con una idea del rechazo del padre, que me parece muy interesante explorar, porque él quizá tiene ahí escondida esa idea de que su padre no lo aceptó, y ahora él, ¿cómo va para aceptar a su propio bebé con esta intersexualidad que implica que no tiene un género definido, ¿no? Sí, muchas gracias por los comentarios, me resuenan y me aportan mucho. Malena. Santiago, ¿quién seguiría en la palabra? Digo yo, me parece, ¿no, Santi? Sí. Hola, Ale. Yo iba a hacer un comentario muy en línea de lo que aportó Mónica y Carlos en esta idea de cómo bajar el conflicto de que la intersexualidad en sí o tener un hijo intersexual para un personaje, digamos, no representa un conflicto en sí, sino que está bueno ver cómo eso se enraiza en los personajes. Y ahí hay dos cosas que creo y que sumo esto que decían. Una es, a mí me parece súper interesante tu mirada sobre el tema de la intersexualidad, que está clarísimo. El tema es que creo que está demasiado claro desde el principio y no permitís que los personajes realmente debatan y se conflictúen por eso, porque desde el principio sabemos, cuando lo leemos, que lo que está bien es aceptar la intersexualidad del bebé para que el bebé pueda elegir
cuando sea más grande, pero eso está demasiado puesto, entonces se vuelve como desde el ser autor, que es re difícil cuando uno habla de estos temas donde uno tiene una posición radical y en este momento sociohistórico-cultural donde nos estamos apoyando a decir eso, pero me parece que está bueno, sobre todo porque trabajás personajes en una línea progre, que es como más interesante todavía pensar las contradicciones patriarcales y heteronómicas dentro del sector más progre, pero ponerlos en conflicto de verdad, porque María en algún punto no termina de debatirse, ¿verdad? Ella siempre está más a favor de eso, entonces creo que ahí también eso va a ayudar a enraizar, y también creo que hay algunas situaciones puestas donde también los dejas de alguna manera como resolver muy fácil, por ejemplo, el DNI, si yo realmente creo, o sea, si el personaje realmente cree que ese bebé tiene que poder elegir su identidad, creo que le conflictuaría muchísimo tener que anotarla como mujer. Y acá es como, bueno, la anotamos como mujer y después ella va a elegir, es solo para la partida de nacimiento, pero ya le estás resolviendo el conflicto, y creo que esa es una situación donde, por ejemplo, podría enraizar el tema. ¿Qué nombre le ponemos? Y le ponen, de hecho, aunque le dicen Juli, le ponen Julia. Y eso también ahí hay algo como donde podría sentarse el conflicto. Bueno, ¿cómo le vamos a poner? No sé, eso, como buscar de qué elementos tirar para que ese conflicto no quede solo en lo intelectual, sino que enraice en la acción, y también como confiar en que lo que vos pensás en la intersexualidad va a quedar recontra claro al final, entonces por ahí está bueno permitirte que entre en crisis de verdad, porque al final sí va a estar eso, digamos, ya que la película hable del tema y que termine con la aceptación de que el niño va a poder elegir luego su sexualidad, ya lo vas a decir. Entonces que los personajes puedan conflictuarse en serio con eso y no estar, como decía recién Carlos, siempre como un poco de acuerdo, sino también como, bueno, que es re interesante, me parece eso. Como, bueno. Muchas gracias. Juan Carlos. Sí. Bueno, dale. No sé quién quería hablar, si quería hablar, si no a mí. Bueno, da igual. Alejandro, enhorabuena, ¿vale? Por tu guión y por estar aquí. Te paso algún apuntito. Los compañeros han hablado de varias cosas que te quería decir acerca del conflicto y demás. El conflicto me parece que llega muy tarde. Mírate eso, porque lo que muestras antes del conflicto, el conflicto hasta que no nace el bebé no hay conflicto. Y entonces estás mostrando una pareja normal que se hace ilusiones. Y eso al principio puede ser bonito, porque además creo que lo haces bonito. Y esa es una de las virtudes que debes explotar de tu guión, pero no hay interés, pierdo el interés porque tardo demasiado, ¿vale? Luego, creo, como ha dicho Male ahora mismo, que tú tienes muy clara tu tesis y a mí no me generas debate. Yo no conozco mucho sobre el tema, pero cuando leo tu guión, Camilo y el doctor son dos personajes que están caricaturizados. Es decir, creo que deberías intentar hacerles hablar y tú ponerte en su lugar, comprenderlos y dejarlos hablar como tal. Igual estás demasiado pegado al tema que estás hablando, pero tú imagínate, por ponerte un ejemplo, por si te ayuda, si mi tema es el medio ambiente y hablo de una deforestación, necesito escuchar a los agricultores que viven de esa deforestación para yo entender la complejidad del tema, porque si no es muy sencillo. Y otra cosa que me salta, que también te han apuntado, es que si esto genera un conflicto de verdad, tensiona a una pareja. La tensiona. Esa pareja tiene que saltar. Luego pueden volver juntos y reconciliarse y asumir todo lo que tú quieras, pero tiene que saltar, porque si no, no hay ruptura, no hay caída a los infiernos, y es ahí donde nosotros podemos empatizar, situarnos en uno y otro, y que también te aconsejo, o no te aconsejo, perdón, me gustaría que al final no lo tengan todo tan claro, que la opción que tomen no lo tengan tan claro, simplemente van a tomar un camino en la vida que ojalá les salga bien y se van a apoyar. Y las dificultades, oye, que igual en el futuro piensen de otra manera o lo resuelven de otra manera, ¿no? Porque es un tema, creo que muy complejo, te confieso mi desconocimiento absoluto sobre el tema y qué opción tomaría, pero bueno, creo que para que yo empatice y me meta debo vivirlo más. Y para eso debemos confrontar cosas, ¿vale? Simplemente.
Sí, sí, me parece muy interesante lo que estás diciendo porque eh, siento que falta esa tensión entre ellos dos. A ver, ¿qué te quiero decir? Me da la sensación de que al comienzo y todo el tiempo la pareja está muy idealizada. Entonces, creo que sería interesante sembrar entre ellos dos un pensamiento distinto. Pues porque uno, como te dijera, no te has encontrado con personas que de la palabra dicen que políticamente ellos no tienen ningún problema frente a una relación gay, pero inconscientemente empiezan se aflora el chiste, es decir, como que siempre hay una contradicción entre lo que uno cree que piensa y en la vida cotidiana es un sentido de todo lo contrario, ¿no es cierto? Sí, Porque, sí, eso es muy si esta es interesante. una pareja en la que ella es una artista coreógrafa, ¿no? Y él está, entonces como que da la sensación de que es distinto si esta pareja cree que tiene respuesta para todo, pero como dice Juan Carlos, cuando aflora esto, también aflora una diferencia y una mirada de ellos, ¿no? Porque desde la teoría uno puede decir, mejor dicho, si cualquiera puede decir, no, si yo tengo ese problema, pues no es problema, ¿no? Porque lo intelectualiza, pero ya cuando se asume en lo cotidiano, es donde aparece esa línea delgada que los humaniza a ellos. Es decir, insisto en una cosa que me parece interesante en la revisión de la escritura, y es no, mejor dicho, es como no imponerles un discurso que ponga en evidencia lo que tú quieres significar con la historia, sino que es revisar a estos personajes y generar contraste, pero sobre todo que hay una cosa que es compleja, pero en esta historia lo pide mucho, y es diría yo, como en la revisión de la caracterización de esos personajes, mm, establecerles un pensamiento, como hacer el ejercicio de ese pensamiento, porque todos los seres humanos estamos de alguna manera llenos de contradicción, ¿no es cierto? Entonces, esa contradicción puede estar dada en que uno piense una cosa, pero en su vida cotidiana haga lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que aquí es clave un poco acentuar eso, de buscar una caracterización. Por ejemplo, antes de dar la palabra a los otros compañeros, siempre tuve la curiosidad qué significa la historia y cómo desarrollas tú y si es trascendente o no que ella sea coreógrafa. No es coreógrafa, es iluminadora teatral. Y en realidad, pues era como una búsqueda de... Te digo, está muy inspirada en una de mis mejores amigas que es cinefotógrafa, y por lo menos en México se ve el oficio del cinefotógrafo como de hombre, como de masculino. Sí, okay. De hecho, y entonces me parece interesante que la pareja ya de por sí, sin proponérselo, pues como que cuestionaba los roles de género. Él trabaja en una cocina, en una pastelería, y ella tiene un puesto, ¿no? Que da órdenes a los eléctricos, ilumina, ¿no? Sí, me parece. Sí, pero no, lo que yo te quiero decir es eso cómo trasciende en el pensamiento de ellos frente a ese problema. Creo que es interesante para que eso resuene de alguna manera. Pues creo que puede resonar y trascender. Ella es una mujer mucho más controladora. O sea, ella llega a su trabajo a dar órdenes. Es decir, esta luz va aquí, esta luz va acá, ¿no? Y ese control se tiene que reflejar también más en la pareja. Y están cómodos así, ¿no? Porque también a él le sirve que alguien le esté diciendo qué hacer. Están cómodos hasta que llega esta situación, ¿no? En donde él ya no va a estar tan tranquilo que ella tome las decisiones, en donde ella, sus planes y todo lo que tenía como trazado también se rompe. Ok. Bueno, ¿quién sigue en la palabra? Voy a ver aquí el chat. Antonio. Antonio. Buenas. Lo primero es que me tengo que ausentar 5 minutos y espero no repetirme en nada. y nada, a mí me gusta mucho, o sea, es de estos guiones que empiezas a leerlos y quieres seguir.
Me ha gustado mucho que la pareja no sea una pareja clásica, que sea lo contrario, una pareja moderna, porque ahí se ven más que los prejuicios están en todos. Y con lo que ha dicho Mali y tal, yo creo que ahí es la importancia de todo esto es el lema, ¿no? O sea, que ninguno de los caminos es fácil y la decisión que toman también es muy complicada. Eso verlo más. Y luego creo que me da la sensación de que en casi en todo el guión vamos siempre por delante de ellos en cuanto a información, decisiones. Y no sé si, porque claro, yo no puedo leer este guión sin saber el título de antemano, pero pienso, si no supiera desde la portada que va sobre la intersexualidad, a lo mejor no, porque yo me pasa que al principio veo un poco las costuras, porque en cuanto dice que están embarazados, yo digo, va a ser intersexual, va a haber una problemática con esto, el color de la pared, el nombre, y yo ya estoy anticipando todo ese debate. Y cuando el debate les llega a ellos, yo ya he pensado mucho, he asentado muchísimo ese debate, ya he tomado ciertas decisiones y me sorprende a mí menos todo que a ellos, ¿sabes? Eso por un lado. Y entonces, no sé, a lo mejor también, yo qué sé, si como que veo que solo hay cuestiones que afectan al sexo. Digo, hay otras cosas de tener un hijo que no están ligadas al sexo del bebé, ¿no? Y no se ven. Y como sé que va a ser intersexual por el título, le veo que estamos enseñando todos los aspectos de ese tema. Yo no sé si en vez de pintar la habitación porque la van a pintar y punto, es que le regalan una cuna súper bonita, pero de colores llamativos. Y es como, ¿cómo la combina? Y entonces se les ocurre que con rosa iría muy bien. Y entonces dice, pero si es chico, no sé, que salieran más o sea, que más allá del problema del sexo del bebé también tuvieran problemas porque son padres primerizos. O sea, como que solo veo la intersexualidad y hay un mundo aparte de ese también que con los personajes planteados es muy rico también y que echo de menos a veces. Y nada, con esto creo que está todo. Muchas Y gracias, cómo, Santiago. Antonio, ¿cómo ver los sueños? ¿Cómo ves ese sueño de comienzo y cómo ver los sueños en la historia? No sé si no me escucharon. Se quedó ¿Quién sí? congelado. Ah, ok. Ya Apareció. te escuchamos, Antonio. Enciende el micrófono. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí. Es que no sé qué, o sea, ¿me escuchasteis bien antes o se quedó a mitad? No, no, que ¿Cómo ves? te preguntaba que cómo ves que vos cómo leíste los sueños o el sueño al comienzo. Claro, a mí también es verdad que el sueño me parece una imagen, o sea, todo el imaginario del sueño y de los sonidos me parece muy fuerte, pero como conozco el significado del sueño al principio, el valor abstracto del sueño también se me... O sea, sé que no se tiene que saber su sexo en el sueño y si no lo supiera creo que me impactaría más la imagen de conocerla luego. Sí, estoy pensando seriamente en cambiarle el título. Esa es una de las cosas que más me conflictúan ahora. Pero tiene que ver con eso. En algún momento pensé que Intersex era un buen título porque hay mucha gente que no sabe lo que significa y era como que les podría causar curiosidad y eventualmente lo sabrán. Pero es verdad que mucha gente sí lo sabe y que eso hace predecible desde el minuto uno lo que va a pasar con el bebé. Claro. Acabas de decir una cosa que es muy importante. O sea, quiero decir esto antes de que se me olvide. Primero hay una cosa que yo quisiera que todos nos fijáramos en la manera como está escrito el guión. Porque siento que, digamos, el guión está escrito de una manera en que uno ve la película. Y quiere decir de que es decir, cada párrafo que escribes, cada cosa que escribes, le permite a uno navegar muy claramente en esa presencia de imagen y sonido,
probablemente ya estás definiendo un estilo también como director en la puesta en escena cuando quieres acotar de entrada, por ejemplo, la música. Puede que no nos guste o no nos guste, pero ya la historia tiene un tono. Porque yo creo que también es muy importante que reflexionemos en eso que creo que todos estamos coincidiendo en opinar en torno a cómo estás contando la historia. No tanto que estás contando, porque hay una línea de la trama está muy clara en un sentido, pero lo que de pronto genere unas reflexiones en la mirada que tú estableces, porque es digamos, en un buen sentido, paradójicamente, es un guión bien escrito desde el ámbito de que uno fluye y ve muy claramente la acción, reacción, ve un poco como donde pones el énfasis en lo que a la hora de rodarla seguramente pondrías ese énfasis o ese acento que está muy claro en la escritura. Entonces aquí lo que también de alguna manera genera una reflexión en nosotros es cómo la estás contando. No desde el ámbito pues de lo visual, sino desde el ámbito de cómo tú estás incorporando los elementos que tienen que ver en la caracterización de los personajes, pero también tiene que ver en cómo estás acentuando el conflicto, pero donde hay una cosa que es muy importante que yo creo que es una cosa para mí fácilmente corregible. Creo que tú utilizaste esa palabra que yo también la pensé. Es como hacer una relectura o una reescritura, diría yo, donde cada vez tú te alejes es decir, que no sobreintenciones lo que tú quieres contar con la historia. Es decir, que, por ejemplo, ¿qué me parece a mí una sobreintención? Cuando tú nos estás anticipando con el sueño, ¿no? Porque estás instaurando, en ese sueño ya estás instaurando un conflicto que todavía no existe. Entonces, ahí es donde uno se tendría que hacer la pregunta, ¿quién habla? Es decir, aquí ¿quién habla? ¿El autor o esos personajes tienen tanta vida propia que uno siente que va surgiendo, es decir, que la acumulación de esas situaciones que los personajes vivan permitan como también en la lectura o en el visionado de la película que el espectador vaya muy sutilmente enterándose y tratando de ver hacia dónde va la película. Sí, lo de los sueños tiene que ver con lo que mencionaba Ibe, que era como esta relación de la madre con el bebé desde antes desde la gestación, ¿no? Que creo que se puede profundizar, pero me gusta mucho la propuesta de Ibe, de hablarle al bebé, de tener una comunicación. Y como ella dice que casi desde el principio sabía que su bebé iba a ser una niña, pues ver este conflicto de María, de que ella no lo puede ver, no lo ve en sus sueños, no lo ve en su cabeza, no ve si es un niño o una niña. Y bueno, me gustaría también en los siguientes que participen, saber qué piensan de eso del título, porque sí, efectivamente es algo que me conflictúa mucho y coincido con lo que dice Antonio ahora. Ya al saber el significado del título, pues ya el sueño no tiene ningún misterio, ¿no? Es como, yo ya sé que es un niño, ¿no? En cambio, si veo el sueño, la espalda de un bebé y no puedo descifrar si es un niño o una niña, podría tener otro peso. ¿Pero ese sueño refleja la angustia de ella? ¿Crees que ese sueño refleja la angustia de ella? Pues Y que es la intención. No lo sé, pero es la intención. No, pero eso es lo que yo te digo. Mira, hay una cosa que a mí me parece interesante. Es decir, cuando uno en una película introduce un sueño, ese sueño es una lectura del personaje desde lo que puede tener el valor y el significado del sueño. Es decir, si tú eres alguien que puedes establecer muy claramente de que uno como personaje tiene deseos conscientes, ¿no? A veces introducir el sueño significa cómo aflora un deseo inconsciente, o cómo aflora un temor, o cómo aflora una proyección, o cómo aflora en tu inconsciente a través del sueño algo que te perturba, ¿no? A eso es lo que yo me refiero, es que digamos, por ejemplo,
¿Dónde acentúas tú un punto de vista que nos lleve a establecer claramente qué es lo que inconscientemente está embargando a cada personaje? Entonces creo que eso es lo clave e interesante. Y sí, siento que hay aquí algo que cuando yo te decía al comienzo, como, bueno, vamos a hacer una lectura, que ya la hicieron las compañeras, vamos a hacer una lectura desde el punto de vista de María, porque hay algo que de todas maneras se convierte en un reto para uno como guionista, y es que tú estás hablando de lo femenino, tú estás hablando del sentido, el significado que tiene para una mujer ser mamá, que no es lo mismo ese sentido, ese significado para un hombre. Entonces, si uno hiciera una lectura o reescritura desde el punto de vista de lo femenino, si dijéramos, vamos a hacer una lectura del guión donde María es la protagonista, con esos rasgos de carácter que tú le has dado, que has hablado o has retirado diciendo que ella es una mujer fuerte, que está en el ámbito de una profesión en que toma decisiones y se relaciona con los hombres. Entonces, ¿cómo se refleja eso en su proyección de ser mamá? En su proyección de lo que sueña. Ahora, no necesariamente, aquí lo que se pone, yo creo que en cierto sentido aquí lo que se pone en juego es a qué le teme cada uno de ellos. Le teme enfrentarse a tomar una decisión equivocada, le teme a la presión de los papás, hay un temor. Entonces creo que son preguntas que flotan en el aire y ver de alguna manera cómo están en el guión, ¿no? Bueno, creo que ahora sigue en la fila los hombres. Andrés. Hey, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Hola Alejandro. Sí, quizá algunas cosas yo ya, o sea, ya lo han dicho, igual quizás repita, pero bueno, vale la pena también pensar en eso. A mí me gustó mucho, por lo que está hablando de cómo está escrito, me gustó mucho leer tu guión, se disfruta mucho, me encanta que suene, me ayuda a entrar en el mundo, muy bien en ese sentido. A mí me parece también que tus intenciones están súper claras, desde el título hasta el final, sobre qué quieres contar. A mí lo que me pasa en general es que yo lo logro intelectualizar, lo logro entender, pero no me logro emocionar o empatizar con los personajes. Básicamente, eso es lo que creo. Me preguntaba también mientras lo leía, como que hice esa abstracción igual del título, como bueno, más allá de que yo sé que por ahí viene lo monstruoso, entre comillas, en las primeras 20 páginas, que va a ser esta sorpresa, que lo veo venir, ya que tú preguntabas por el título, de primera por el título, y ya yo, un poco como XXY, que tú como medio sabes de una vez de qué va, más o menos. Como que en un momento yo paré y dije, bueno, pero realmente más allá de esto, ¿de qué va esta película? O sea, ¿qué ha pasado hasta el momento? Y me acuerdo que vi la página, era creo que la página 24 más o menos, 25, cuando nace el niño. Como en ese momento me pregunté, o la niña, me pregunté cuál es el conflicto realmente, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Hasta ahora solamente he visto una pareja que se está preparando para tener un bebé, y más allá del título, bueno, ¿qué está pasando realmente? Eso era lo que me preguntaba. Entonces por ahí pienso que quizás es cierto que esté llegando un poco tarde el conflicto. Y hablando de conflicto, a mí lo que me parece que si bien se entiende muy claramente, o sea, yo creo que hay una pareja conflictuada más sin conflicto. No sé si tiene sentido eso, como que entre ellos sí, claro. Repítelo, por favor. Como que sí yo entiendo, porque yo creo que pasa un poco con mi personaje ahora mismo, creo que estoy reflexionando mucho sobre eso. Sí yo entiendo que está conflictuado como persona, como, oh, ¿qué hago con esta situación? Pero realmente no hay un conflicto en cuanto a qué es lo que realmente se está jugando aquí. ¿Qué es lo que se puede perder? Es la pregunta que yo haría en voz alta. O sea, a ver, si ya sea, si toma la decisión equivocada o si no toma la decisión, y acaban no tomándola, o toman la correcta. ¿Por qué es tan difícil tomar la decisión más allá de lo que todos sabemos y todo lo que imaginamos, lo que puede implicar eso? Como realmente que estoy perdiendo, o sea, estoy perdiendo a mi pareja, esto está rompiendo la relación, estoy perdiendo a mi familia, esto me va a separar de mi madre,
o estoy perdiendo a mis amigos, o tú me vas a separar de mi grupo, porque me parece, o sea, yo lo que creo es que el guión tiene todos los elementos, están ahí, está todo ahí. Lo que hay un poco como que moverlo, eliminar cosas, quizás, replantearse algunas cosas, eliminar completamente otras, pero hay cosas como eso. A mí no me parece baladí el hecho de que comiencen una, si no recuerdo mal, más allá del teatro, al principio, hay como al inicio una fiesta, que luego creo que volvemos, hay niños corriendo, hay familias hablando, hay parejas interactuando. Entonces ahí también de una vez se está planteando el tema de cómo el mundo ordinario ve eso. Entonces también está evidentemente lo social. Entonces creo que vale la pena preguntarse eso, si realmente qué va a generar esto. Si es familiar, si es interno, si es por todos lados. Por otro lado, a mí me parece, y sobre todo por algo que mencionaste, porque es que yo creo que no solamente una película que va a hablar sobre lo femenino, sino paradójica o lógicamente sobre lo masculino y lo femenino. Entonces yo creo que no solamente una película sobre una mujer que va a tener un niño o una niña, sino sobre un hombre que va a tener un niño o una niña. Entonces yo creo que hay algo que está dibujado, pero que quizás no está explotado, que es, perdón que estoy hablando mucho, pero es que tenía muchas cosas. ¿Cómo digo? Como que realmente yo creo que, o sea, él incluso llega a imaginarlo a él jugando fútbol. O sea, que a él realmente le hace... Yo creo que a él le hace falta, vamos a decir, si es un tipo que realmente siempre quiso tener un niño, realmente le importa tener un niño, ya sea porque se formó así, ya sea porque sus amigos son así, ya sea porque tiene la presión, y eso ya mirando desde el punto de vista quizá más, que me parece que creo que te interesa, más heteronormativo de lo que se supone que tiene que ser las cosas. Él quiere un niño, y él quiere que juegue, y él quiere volver un hombre, digamos, y entonces, ¿qué le trae a él? Que además se lo dan y se lo quitan. Porque no es que no lo tiene, se lo dan y se lo quitan. Y hay un personaje que es el amigo, que me parece que puede ser un gran apoyo para eso, porque yo imaginando, porque no tengo hijos, si a mí me pasa algo así, y además yo tenía toda la ilusión de tener un niño, y de repente además, se lo dije a todos mis amigos, y de repente me lo quitan, con mi mejor amigo, que además probablemente, que además se vuelve mi socio, yo me sentiría a tomar un trago y decir, me está pasando esto. ¿Qué carajo hago? No sé, man, ¿sabes? A mí no me prepararon para esto. No, esto no es normal, ¿sabes? ¿Qué uno hace en esta situación normal? Porque también yo creo que él es una oportunidad que tú tienes para precisamente mostrar lo que se supone que es lo normal, lo heteronormativo. Y es una buena, porque te lo digo porque a mí, yo creo, y ya yendo a lo personal, que yo pensaba, como tú bien dices, que puede ser, yo pensaba que era muy abierto, vamos a decir, que no era homófobo ni nada, por un momento de mi vida, hasta que entré a la Escuela de Cine de Cuba y me di cuenta que sí lo era. Entonces, es un choque muy raro, porque tú de repente te crees el más mente abierta y de repente en verdad te está enfrentando a unas cosas que aunque tú las calles por dentro te están comiendo. Claro. Bueno, pero en verdad, pues sí soy homófobo, pero ¿y por qué? Y te comienzas poco a poco a dar cuenta de tus comentarios y te comienzas a dar un poco cuenta de que, bueno, en verdad está bien que él esté ahí, pero no dormir en una cama con él. Y todas estas cosas comienzan de repente a mostrarse a ti y tú entras, tú te conflictúas. Si de verdad tú eres mente abierta y realmente tú quieres cambiar y realmente tú estás tratando de hacerlo bien, digamos, no sé si se entiende. Y eso, y por último, también pongo en duda lo del final. No sé si el final, no lo creo, no sé cuál sería, honestamente, pero me parece quizá acertado, quizá, no lo sé, la playa, que como que cierra de alguna manera por ahí, pero no sé si es lo que está pasando, lo que están hablando, creo que no, es muy complaciente quizá. Porque es que yo lo que siento ahora mismo es que ellos terminan como comenzaron. No hubo ningún cambio en el viaje. Terminan siendo una pareja que está bien. Como estuvieron al principio, dije, bueno, nada, qué difícil, bueno, qué bien que lo hicimos, qué grandes somos. Lo haremos hecho bien, no importa, estamos bien, tranquila, mira lo que feliz corre. ¿Entiendes lo que te digo? No hubo un abismo que los separara y que tuvieron que luego juntarse o no quedaron, no sé. Y por último, me encanta la escena del niño con la tiara. Me parece brutal. Ok. Entonces, ¿quién seguiría? Manuel Loyola. Hola Alejandro, lo voy a hacer muy breve porque ya estamos todos con hambre al parecer. Voy a ir súper al callo. Siento que
esta película tienes que preguntarte si va a ser una película convencional que habla de las disidencias normalizándola, o va a ser una película no convencional que va a hablar de la disidencia con las complejidades que tiene para la sociedad la disidencia. Yo creo que estás en un punto neutral que ha neutralizado el dramatismo de la película. En vez de normalizar el punto de vista, que por ejemplo una madre podría mirar a su hija intersexual con la naturalidad que tiene el sexo biológico, ¿no? Sin embargo, eso no quita que pueda tener una carga dramática por la relación que tiene esta madre con su cultura. Entonces siento ahí que debiese definir si la problemática está puesta en la intersexualidad de por sí, o en cómo la medicina tradicional en este lado del mundo aborda la intersexualidad para responder a la cultura, ¿no? Porque la medicina tradicional le pone una urgencia a la intervención de la intersexualidad, invisibilizando los discursos que están operando ahí. Yo creo que si el tema está puesto sobre la intersexualidad de por sí, todo lo que tiene que ver con la identidad de género tienes que bajarlo, porque los colores respecto al celeste y el rosado, que tienen que ver con la identidad de género y la expresión de género, son problemáticas que van a ser posterior para esta hija, hijo o hija intersexual, ¿no? Si los papás se lo preguntan porque ellos creen que la intersexualidad va a estar atravesada por eso, ¿no? Pero eso es un problema mucho posterior, ¿no? Los papás a lo primero que se ven enfrentados es a un tema de sexo biológico, donde ahí hay un bebé al desnudo, ¿no? Incluso en tus sueños está puesto muy en lo biológico, ¿no? Porque es una problemática de genitales, de cromosomas, de hormonas, etcétera, ¿no? Ni siquiera hemos pintado a este... Entonces siento que por ahí, tomando esas decisiones, van a caer sobre tus personajes otros conflictos, ¿no? No puede ser que María y que madre y padre estén tan normalizados ya con el tema, ¿no? Porque o les conflictúa la intersexualidad porque no la conocen, o les conflictúa esta intervención médica que es brutal, ¿no? Pero no pueden estar en un punto tan neutralizado del discurso. Entonces siento que sería interesante también para nosotros como espectadores que tú nos lleves con esos personajes a sentir esa extrañeza, porque no hay nada de malo, siento yo, con construir personajes que en algún momento la madre puede decir, ¿qué voy a sentir yo con un hijo, hija intersexual? ¿Me voy a conflictuar? ¿Lo voy a asumir en una maternidad tan perfecta? Creo que también es importante construir la complejidad que tiene la maternidad, y eso es una cosa muy política, ¿no? Porque la madre es imperfecta y la madre tiene problemáticas. Entonces, la construcción tan idílica de la madre termina siendo una violencia hacia la mujer. Porque la madre en algún momento, claro, ella en un momento sale corriendo y dejando el bebé ahí, ¿no? Pero yo me pregunto si en algún momento ella, cuando nace el hijo o la hija deja de quererlo, le genera rechazo. Creo que por ahí, poniendo esas complejidades padre-madre, va a aparecer lo dramático en ellos, más que en su relación con la cultura, con el país, con sus padres, en ellos. Yo me pregunto, ¿qué parte de dónde a ellos les aprieta el zapato? Eso, gracias. Buena frase esa última. Manuel, qué buena frase esa de ¿dónde les aprieta el zapato? Es una manera muy... Bueno, estamos en la lista, creo que volvió a aparecer. ¿Quién seguiría? José Luis, sigue José Luis. Bueno. Bueno, yo no sigo después de Andrés y de Manuel, que son muy articulados, así que no les prometo que haga sentido lo que voy a decir. Pero a mí me pasa, bueno, me pasó en la lectura, que cuando conozco a estos personajes y lo que ya dijeron del título, como que yo siento que ya la decisión está tomada cuando empiezo a leer. Entonces ya nada más estoy esperando a llegar a que tomen la decisión. Y sí hay conflicto con la mamá y hay cosas así, pero a nivel, o sea, yo siento que el reto para ellos, como están escritos, no es tomar la decisión, sino lo que viene después. Y pasa mucho, por ejemplo, con las parejas, ¿no? Que se toma una decisión, o sea, no sé, tal vez, sobre cómo van a ordenar la casa
y se llega a un acuerdo y se discute y se toma la decisión, pero lo que sigue es que cumplan lo que dijeron que van a hacer. Y yo, o sea, y me imagino que pues yo no tengo ni pareja ni hijos, afortunadamente, pero y si ya de por sí como cómo educar a un niño se compone de millones de microacciones que están sucediendo todo el tiempo y que todas son cuestionables, y creo que ahí puede haber una buena fuente de conflictos, y lo que buscas es un conflicto entre ellos, porque si deciden tratar a la criatura sin estereotipos de género, pero de repente pasa que alguien le dice que es una princesa, o si el papá le empieza a enseñar no sé, arreglar un reloj, cosas de género que hagan fricción entre ellos, ¿no? O sea, Natalia decía, pues que también me parece interesante que alguien les ponga, les diga como, a ver, estos estereotipos de género pues, son una tontería, como puedes jugar fútbol y puedes, cocinar, supongo, y no son, pero a lo que voy es de ahí puede haber una fuente, y entonces yo me quedo un poco con ganas de ver qué va a pasar después, porque lo de antes, pues yo ya siento que esa decisión ya está tomada, son ellos un poquito contra el mundo, pero ellos pues se ve que son fuertes y conscientes, entonces digo, ¿qué va a pasar después? ¿Dónde va? Entonces, pues sí, no sé, ahí depende de la historia que quieras contar, espero que te haya servido lo que dije. Aparece la presión del tiempo, que dice 5 minutos para finalizar la... Gracias, José Luis, gracias. O sea que siempre nos falta tiempo, pero como Mónica abrió muy brevemente, no sé si Mónica puede, yo voy a cerrar, pero me da curiosidad, Mónica, ¿qué recoge después de todo esto? ¿Que hable? Sí. Sí. Bueno, yo le pasé a Alejandro la idea por privado porque me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Cómo exponer de manera visual el drama de la intersexualidad, o cómo a la madre le afectaría que su bebé puede tener una pene, ¿no? Entonces lo primero que se me ocurrió a nivel visual fue que en algún momento ella entrara en un sex shop y se comprara un dildo para sentir cómo es tener un pene, y que quizás le diera como vergüenza y lo escondiera cada vez que el marido se acercara, pero que en algún momento ella lo saca y quiere follar al marido con su dildo, ¿no? Quiere sentirse un hombre también. Y que eso generaría cierto conflicto porque el marido me parece que es un poco machito, ¿no? Quiere tener un tío, un varón, un hombre, ¿no? Para seguir su estirpe. Y quizás eso acentuara ese otro lado del conflicto. Y me pareció interesante lo que dijo Manuel también, que en algún momento cuando ella genera el bebé, el marido no estuviera y la reconciliación fuera posterior, ¿no? Que se volvieran a encontrar. Interesante, se te salió el terror. Muy interesante. Sí, eso Hombre, es algo no es terror. Eso es algo que quiero explorar en el siguiente No, tratamiento. porque sabes que yo también pensé, hay algo que yo pensé, es qué sentido, o sea, como tú los presentas al comienzo muy armónicamente en su sexualidad, también cómo significar sin sobreexponer, que es lo que hemos visto y detectado como algo problemático en el guión, darle un sentido muy sutil a ese encuentro de sexualidad. Bueno, ahí ya Mónica te dio una idea. Pero bueno, esto que ustedes están viendo en la pantalla lo están viendo, ¿no es cierto? No es imaginación mía. Cada uno está viendo el famoso test que yo comenté al principio. Este test es una propuesta según el método de Seyfield. No es que yo lo aplique deliberadamente, sino que yo casi siempre lo comparto con ustedes o con las personas que yo asesoro a manera un poco, entre comillas, de provocación. No se trata de llenarlo como si le estuviéramos haciendo la tarea a Seyfield, sino que me parece interesante que Seyfield, digamos, acumuló como su propio método de análisis, que no es que yo exactamente lo aplique al pie de la letra,
pero sobre todo no esta primera parte, porque no necesariamente todos probablemente tengamos un diseño estructural en que lo hagamos en una estructura clásica, sino que es más bien preguntarse, como él lo plantea, tratar de identificar, y se lo recomiendo que es una identificación que ustedes mismos harán después de haber tenido las 3 asesorías y después de escuchar a sus compañeros, como tratar de establecer es decir, cuál es el problema esencial o radical en cada uno de sus guiones. Si el problema está en la trama, o si el problema está en la caracterización de personajes, o si el problema está en la estructura. Entonces, el test que yo le estoy mostrando, que después en algún momento lo analizaremos con Alejandro, es cómo lo respondió Alejandro, y ha coincidido que en las cosas que propone el test a detectar, es muy interesante porque creo que la mayoría de las intervenciones han tenido que ver en las cosas que tú detectaste cuando hiciste el test, ¿no es cierto, Alejandro? En un sentido. Muchas de esas cosas son las que se han hablado acá. Sí, muchas cosas son las que se han hablado acá, sí. Sí, entonces vamos al test que, bueno, al comienzo hay unas preguntas que a veces puede que apliquen un guión y aquí viene. Entonces, lo que yo les decía al comienzo, pues que él estableció, detecta tres cosas. Entonces, vayan mirándolo y bueno, pues, eso los pone a pensar en sus guiones. Entonces, Alejandro, bueno, dice, si la historia se cuenta en palabras, no en imágenes, la acción no hace avanzar la historia, en algún momento no avanza la historia, dice Alejandro, la premisa dramática no está clara, en el caso de este guión no. ¿Quién es el protagonista? Bueno, es una cosa que yo le pregunté y que bueno, aquí él no lo ve como un asunto problemático. El protagonista es demasiado pasivo, reacciona demasiado. Entonces él dice, bueno, acepta y dice ambos son pasivos, pero más el protagonista masculino. Hay demasiados personajes, no es un problema en este guión. ¿El primer acto es demasiado largo? Sí, dice Alejandro. Y miren entonces está el escenario visual es demasiado estático, la historia parece confusa, demasiado compleja. O esto bueno, que dice Alejandro, la historia va tomando cuerpo demasiado despacio y se pierden demasiadas direcciones distintas. Él lo detecta y lo asume que están sobre todo en el primer acto. Bueno, y aquí viene, bueno, está este otro que él dice, el diálogo es demasiado denso, demasiado directo. Él dice, algunas veces, y es explicativo y expositivo. Entonces ya viene, por ejemplo, esto sobre el personaje. El protagonista explica demasiado sobre sí mismo, el protagonista no despierta muchas simpatías, el protagonista reacciona demasiado, interioriza demasiado, parece escaparse de la página. Entonces él asume que ese es un posible problema que tiene su guión y se interioriza demasiado. Todos los personajes hablan igual, los personajes secundarios son más interesantes, tienen más fuerzas que el protagonista. Bueno, vamos a esto que detecto, el diálogo son demasiado literarios, demasiado floridos, demasiado obvios. Entonces, bueno, el hecho de que él escriba en ocasiones es como revisar cuáles son esas ocasiones. Los personajes carecen de profundidad y dimensiones, algunos secundarios, no hay bastante conflicto. Fíjense que, por ejemplo, algunos de ustedes coincidimos en eso, de que de pronto a lo mejor, bueno, puede que cambie ya su punto de vista, porque hay cosas que son complejas, obviamente en un primer acercamiento que uno mismo pueda detectar, hay cosas que uno detecta, el otro no, en las lecturas, entonces no hay bastante conflicto, no lo hay bastante en juego, los diálogos son torpes y afectados, no parece haber tensión, la historia se pierde en muchas direcciones, los personajes son demasiado charlatanes y explican demasiado, etcétera, etcétera. Pero aquí aparece esta que él ve y detecta, los personajes son planos y sin dimensiones, él dice algunos secundarios. Por ejemplo, alguien apuntó eso sobre cómo están los médicos en la historia. Carlos, recortarte un poquito, pues como el tiempo limitado para
para poder abrir la sala de la masterclass. Ah, muchas gracias que me recuerdes eso. Bueno, y entonces aquí está, ya para terminar, esto de alguna, sobre la estructura. Entonces él dice, la escena está cargada de explicaciones, él dice algunas escenas. Las escenas son demasiado largas y demasiado positivas, algunas de ellas. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este es el test que permite, diría yo, como hacer un repaso, un inventario y tal. ¿Cómo ven ese test? ¿Mm? ¿Nos lo vas a enviar? Sí. Yo tengo la versión en Lo blanco. quieren si hacer, quieren, se los reenvío. lo quieren hacer sin traumatizarse, porque pareciera que a algunos los traumatiza, pero creo que se trata es un poco como de ver que hay ciertas cosas en las que uno puede, en la complejidad del guión, eso. Me interesaría que Juan Uribe lo tuviera también. Pues no sé, Juan, ¿qué piensa? Bueno, hay muchas cosas por decir, siempre nos quedan cosas abiertas, pero yo siempre quiero cerrar, ya, para cerrar esta asesoría, es que Alejandro se va a levantar ahí de su mesa y de pronto va a caminar 3 pasos y va a entrar al corredor y alguien le va a preguntar, ¿cómo te fue, Alejandro? ¿Qué conclusiones sacarías? Pues que me fue muy bien, que fue un privilegio escucharlos a todos, que estoy muy agradecido y que me voy con muchas dudas concretas y cosas que resolver, pero todo en un sentido positivo. ¿Y cuántas asesorías te faltan? Una. ¿Con quién? Con Beatriz Novar. Muy bien, muy bien. Creo que la mirada femenina, que todo lo que nos aportaron aquí las compañeras, es posible que también en esa lectura y sobre todo que creo que Beatriz, pues que es compatriota tuya y conoce muchas cosas que probablemente tengan que ver también con la cultura, con el universo, con el mundo, el mero macho mexicano. Entonces yo creo que es interesante cómo va a ser esa reflexión de ella. No sé, bueno, todo tiene su final. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. A todos nos vemos en 12 minutos en la masterclass de Ana Sanz Magallón. Armando, no sé si quieras decir algo más. Ya lo acabaste de decir, ¿no? Sí, está muy bien. Listo, nos vemos en 12 minutos. Bueno, gracias a todos. Bueno, entre todos, no todo el mundo tenía que hablar, pero me hubiera gustado también después escuchar a Natalia, pero bueno, ya se abrió un chat para seguir hablando, ¿no es cierto? Ahí puse mis comentarios en el chat. Yo Bueno, te los envío, Alejandro. ¿Hay manera de saltar los comentarios del chat? Sí, yo te los envío. Hasta luego. Gracias a todos. Yo te los envío por WhatsApp, Alejandro. Gracias.